tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo en este horario, por supuesto, a través de la 92.1. No se les olvide que además estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Ha sido una semana muy especial, se han debatido tantas cosas curiosas y extrañas, pero hoy vamos a conversar de un tema que creo que es primera vez que lo conversamos en el programa y que es súper interesante porque vamos a hablar de presente, pero sobre todo de futuro y de cómo estas tecnologías pueden eventualmente también afectar al mercado laboral durante los próximos años y los temas de las pensiones. En fin, vamos a tener una mirada de futuro en los próximos minutos. Antes saludo al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. ¿Cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por estar ahí nuevamente, viendo el tema de la contingencia, los seres sintientes, todos los océanos que están también. Hay que reírse un poco de las cosas que van pasando. Entonces, en Argentina se arregló mucho de eso. es que el problema es que da para tanto comentario y meme, pero hablando en serio, creo que al final no ayuda en nada a recuperar el prestigio y la seriedad de la discusión. Pero bueno, hay personas que querían plantear una cosa distinta. En una de esas capaz que planteen pensiones para los moluscos. Es una opción que... Sí, ¿ya qué edad? No lo sé. No sé cuánto vive un molusco, básicamente. Ya, pongámonos. Sé cuánto viven los locos, pero conozco muchos locos, esa es la verdad. Bueno, a propósito de locura, la verdad es que uno podría pensar que la inteligencia artificial es un camino de locura, ¿no? Se mira con tanta cosa, aprenden rápido. Cuando te hablan de inteligencia artificial, uno que ya está superando casi los 50 años dice, bueno, esto es como Skynet, ¿no? Como Terminator, y que va a venir y que va a manejar el mundo. Yo no sé si va a ser tan así, pero lo cierto es que el debate respecto de la inteligencia artificial excede esta cosa como cinéfila y fantasiosa. Hay muchas consecuencias que puede eventualmente dejar y hay muchas cosas en el mercado laboral que eventualmente también puede impactar. Y para hablar de este tema, creo que, insisto, primera vez que lo conversamos en el programa, tengo al fundador de Backspace, a Mauricio Pancorbo, quien además fue integrante de la mesa técnica que estaba legislando sobre la inteligencia artificial en el Senado. Así que le quiero dar la bienvenida a Mauricio para hablar de este tema que, insisto, a mucha gente cuando se lo plantean como que queda colgado. Yo entre ellos. ¿Cómo estás, Mauricio? Todo bien, muchas gracias. Ya, explícanos al tiro, ¿sí? de la manera más simple y sencilla posible, qué es la inteligencia artificial y hazme al tiro la comparación con Skynet para saber si en algún momento van a dominar el mundo y esas cosas. Sí, hola Mauricio, sí, para que Eugenio duerma tranquilo. Básicamente es por eso. Sí. Sí. A ver, mira, la inteligencia artificial la vamos a describir muy en simple, como que cuando alguien ve que se hizo una tarea o se cumplió algo, podría atribuir esa tarea a que la hizo un humano. Así de simple. Hay ciertas cosas que tú ves y dices, eso es imposible que lo haya hecho un perro, un animal, un molusco, etc. Entonces, en esa línea la inteligencia artificial simplemente es cuando una tarea no puedes distinguir si la hizo un humano o un computador en este caso. Perfecto. Y dentro del ámbito de inteligencia artificial existe una que es estrecha, que es donde estamos actualmente. Existe una general, que es hacia donde queremos ir, y existe una superinteligencia, a la cual no queremos ir. Estamos recién en la estrecha, estamos legislando para no llegar a una general que sería igual a un ser humano y de Skynet para allá. Entonces las leyes tienen que ir a que no nos vayamos hacia ese lado. O sea, de la tecnología. Skynet es la superinteligencia. Que se maneje sola, que piense cual. solo, que saque conclusiones solo, eso no. Pero ya acabas de decir algo que yo creo que al final del día es como medio imposible, porque los tiempos legislativos y los tiempos de la tecnología no son iguales. Entonces, porque ahora que estamos legislando, te podría asegurar que lo que se está legislando va quedando corto respecto de lo que hoy ya se ha ido descubriendo o el avance que tiene la tecnología. Y eso hace que probablemente tú llegues a esa superinteligencia mucho antes que hayas llegado a una legislación que regula esa superinteligencia. ¿Cómo haces de que esos tiempos, que son muy distintos, o que terminas legislando después de, no antes de, porque es imposible, porque antes de tú no tienes idea de cómo, de cuándo va a llegar para allá, cómo? Claro. Y una de las cosas que tenemos los seres humanos es que somos curiosos y queremos ir explorando hasta dónde puede llegar el tema de la tecnología. La legislación... y te quiero llegar al tiro ahí al tema de la mesa. ¿Qué es lo que hace? Te busca como principios, busca la casuística. ¿Cómo logras una cosa que va evolucionando permanentemente día a día, tenerla legislada? Perfecto. A ver, nosotros o la propuesta actual, para entender, entró el año pasado una propuesta por el diputado Lagomarsino, no gustó a muchas personas, se hicieron unas comisiones en la Cámara de Diputados, unas comisiones por parte del Senado, se unificaron después en el Congreso Futuro de este año y salió la propuesta que presentó el gobierno en mayo de este año. Esa es bastante similar a la europea, ¿ya? Tiene ciertas cosas que en realidad
pueden diferenciar, creo que nos benefician en lo que es distinto a Chile. Pero el principal punto es que precisamente tratan de legislar principios y no la tecnología. Lo que algunos están criticando es que el principio quedó demasiado genérico y por lo tanto no tienen el caso de uso específico que podría ser el punto así. Pero ahí es donde uno dice, claro, si es que yo me voy a un caso de uso mucho más específico, tengo el problema de que eso va a quedar obsoleto en Rápidamente. un año, 6 meses, 8 meses. Entonces, creo que esa es la discusión, esa es la dificultad, pero por ahora a mí, en lo personal, me parece bien que sea mucho más genérico que el Ya. caso de uso. Fíjate que es bien interesante, Mauricio, lo que estamos conversando, porque si hay algo que siempre ha ocurrido en la historia, y yo diría que más aún en los últimos 150 años, diría yo, es este tema de la relación del humano con la tecnología. Y cómo la tecnología impacta. Si uno se va, por ejemplo, no sé, muchos siglos atrás, cuando Gutenberg inventa la imprenta de ahí a que el libro se convierta en un commodity, van a pasar 200 años. Después cuando aparece la radio, para que todo el mundo ande con radio, van a pasar, no sé, 50, 60 años. Con la televisión un poco lo mismo. Apareció la tele en Chile el año 62, ya el año 80 ya había una gran cantidad de televisores en el país. Pero fíjate que desde que aparece, no sé, pues yo diría los años 90 en adelante, la velocidad de los cambios tecnológicos han sido impresionantes. Yo me acuerdo, a principios de los 90 el fax era la bomba y apareció el correo electrónico y el fax se fue Sí. a la chuña. Se Esta fue. cosa era un ladrillo Claro, de y estas deporte, sí. cosas son increíbles, porque uno pensaba, no sé, pues con el Messenger, cuando podías poner una cámara en el computador y en el Messenger y poder tener a otro lado del mundo una persona, era aquí nos quedamos. Y apareció Steve Jobs con estas cositas, y hoy día es fantástico. Entonces, yo me acuerdo que uno de los hijos de mi señora me decía, yo cuando tenga 18 quiero ser youtuber. Me lo dijo hace como 10 años. Le dije, mira, yo no sé si en 10 años más va a existir YouTube. Así de veloz es esto. Entonces, es súper interesante lo que tú dices, porque legislar respecto de tecnología que avanza con una velocidad enorme, en efecto puede ocurrir ese riesgo, el riesgo de que rápidamente, en el afán de pretender tener todo arreglado, rápidamente la tecnología te supere y te supere por mucho. Entonces, a propósito de lo que ustedes conversaban con Pedro, ¿sirve legislar principios? ¿Cómo podéis bajar principios a la realidad? Mira, déjame, yo no soy abogado de profesión, soy ingeniero civil en informática, así que esa parte tal vez la dejo un poquito más a Pedro, pero te cuento un poco cosas súper interesantes. La inteligencia artificial empieza en el año 54-56, ¿ya? Después cuando hablamos de estos algoritmos de Deep Learning, Machine Learning, estamos hablando del año 87. O sea, la tecnología al día de hoy, haciendo el símil con lo que tú decías, con la salida de ChatGPT el 2022, octubre del 2022, fue lo que marcó el hito que lo masificó. Claro. Pero en realidad existía hace mucho tiempo antes. Un poco con Internet, que era una cuestión para defensa. Y Exactamente, la y termina un masificación caso de fueron uso 20 súper años, distinto. claro. La inteligencia artificial era algo de empresas muy específicas, con casos de uso más bien académicos o científicos que empresariales, y al día de hoy se masificó y estamos un poquito en eso, y para que no nos pille la ley, se hacen estos principios, pero los principios tienen como una palabra que tú mencionaste, que es el riesgo. Entonces, lo que se está legislando es decir, ¿sabes qué? Según el caso de uso que propones, yo la voy a categorizar en un riesgo. Riesgo inaceptable, vamos a entrar a eso. Ujú. Riesgo alto o riesgo bajo medio. ¿Ya? Entonces, ¿Y eso cómo se define? el más importante para mí es el inaceptable. Y el inaceptable es que no puede haber discriminación por medio de la inteligencia artificial y no puede tener manipulación cognitiva. Entonces, si se acuerdan lo que pasó con Cambridge Analytica hace un par de años atrás, donde utilizaban inteligencia artificial para segmentar a las personas y ya de eso empezar a tirarle como mensajes muy spot, Ujú. eso al día de hoy está prohibido tanto por la ley europea como lo que se está proponiendo acá en Chile. Eso en casos electorales, básicamente. Eso en casos, bueno, procesos puede ser electorales, Está puede ser prohibido, financiero. ¿no se hace? Esa es una discusión distinta. Ya. Porque hoy Siempre en se día tú hace, puedes o estar sea, en cualquier parte del mundo mandando Es mensajes que, a y ese distintas es partes, el pues. punto. No. Y lo mismo si es que nos vamos al otro extremo, o sea, armamento nuclear también. Todos están diciendo, oye, no se hace, el mundo tiene un acuerdo y tienes a 2 o 3 países haciendo cosas en esa línea. Entonces, en el caso de inteligencia artificial va a pasar lo mismo y los riesgos están ahí. No es comparable el tema de inteligencia artificial con el de Internet porque el riesgo no era tan alto. Ujú. Al nivel de lo que está haciendo la inteligencia artificial ahora, pero sobre todo con lo que puede ser esta inteligencia artificial general, el riesgo sí es muy alto. Y cuando tú hablas de inaceptable, este tema cognitivo, en el fondo son con estos mensajes que te van como al subconsciente y que te van generando una cierta... Cuando nosotros éramos chicos, cuando yo era chico, tú eres más joven que yo, te decían que de repente en las películas te ponían una imagen como medio segundo y que eso te quedaba así como grabado, una cosa así como parecía y que eso te iba influyendo. Como quedaba en el dentro de- subconsciente. quedaba en el Sí, subconsciente. Claro, como O las sea, canciones de Xuxa cuando le daban vuelta, que el diablo es un magnífico y le quedaban en el tú eras de esos que le dabas subconsciente. vuelta con el lápiz pica, Sí, ¿cierto? yo caí en claro, eso. Yo no caí estaba en en eso, esa, yo no sí.
estaba en esa todavía. Sí, yo caí en eso. Ya, o sea, ese tipo de cosas son las que se quieren evitar en el Exactamente, fondo. pero principalmente ¿Ya? en temas políticos, religiosos, Ya. sexuales, cosas así. Y a nivel político, claro, ¿cómo se logra eso? O sea, en el fondo, una cosa que uno de repente ha escuchado, no sé si será lo mismo que te dicen, mira, yo te puedo lograr saber qué es lo que está opinando la gente en determinadas manzanas o cuadras, y con eso te digo, cuando tú eres candidato, en tal lugar habla de tal cosa, en tal habla de tal otro, en esta votan así, en este votan así, más o menos eso es lo que te... Va en esa línea, ¿Ya? eso es la segmentación, precisamente ¿Ya? eso se hace con algoritmos de Machine Learning, que es una parte de inteligencia artificial, pero esto puede ir mucho más allá, puede ir a una publicidad directa en tu celular, como si estuvo estando a miles de kilómetros de distancia. Cuando uno está jugando estos jueguitos que te Y te aparece sale comercial, la ¿sí? publicidad, ¿Ya? o en el caso de lo que fue Twitter en su minuto, ahora es X, que te hace pensar de que todos piensan igual que tú, siendo tal vez un grupo minoritario. Y dices, oye, todo lo que veo es gente con comentarios iguales a los míos, o sea, yo estoy bien, Ujú. y genera este odio y esta disparidad, en el fondo, en que hay dos polos y no hay un punto medio. Es lo que algunos le han llamado el eco de los iguales, que en el fondo terminas básicamente interactuando con gente que piensa Igual que tú. más o menos Claro. como tú. Y ahí el caso más conocido fue la elección de la primera elección de Trump. Exactamente. Ese es el punto de lo que fue Cambridge Analytica. Ya. Y esos son los riesgos que el día de hoy se quieren evitar. Y lo mismo que lo que te decía antes con discriminación. Por ejemplo, el uso de reconocimiento facial, al menos Europa, en fronteras dijo que está prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque eventualmente puede haber, una discriminación Ya. hacia una persona porque tiene ciertos atributos físicos. Ya, y por eso es que de repente, yo me acuerdo de algunos programas que te decían, sácate una foto con nosotros y te mejoramos o hacemos como un juego, era todo para capturar tu imagen, para hacer... Y o sea, esos son empresas las que están atrás, que yo ¿Ya? sepa, no hay ningún gobierno, que yo sepa, un gobierno atrás de eso, pero sí, o sea, yo estoy principalmente en contra de todo lo que es subir tu cara en este tipo de aplicaciones que no te dan ninguna base. Ya. Después te dices, ¿qué vas a hacer con esta imagen? Y te dicen, Sí, hay unas empresas Mira. incluso que, si no estoy muy equivocado, estaban recolectando incluso El iris. El iris. Mm. El iris, estaban, venga, y te pagaban por Es el que iris. no, y nos falta la persona que empieza a subir la foto del iris porque le dicen no sé qué cuestión, o sea, mantenga sus datos seguros. Yo creo que el dentro de los mejor seguros consejo con que los- les podemos dar, porque Sí. te roban la tarjeta de crédito, la bloqueas, te roban tu clave, la cambias, pero el iris no te lo roban bloqueáis, tu po. identidad. Claro. Y ahí, pensando, perdón, solo para terminar, pensando Sí. un poco en cómo va a ser el futuro, tu acceso a la cuenta bancaria, tu acceso a tu casa va a ser sí o sí biométrico. Así como volver al futuro, ¿te acuerdas que? No, y también había una de Stallone también, en que al final le cortaban el dedo al señor perfecto de poderle seguir sacando plata. Una cosa así, unas cosas terribles que pueden Son pasar. cosas espantosas. Ya. Yo sé que hay gente que hasta ahora me comenta, que hay gente que se está asustando. Y siento mucho de mi generación que está asociando esto a Skynet, a El Vengador del Futuro y otras cosas más. Tranquilidad, vamos a seguir hablando con Mauricio, porque en el fondo la idea es que vayamos viendo los riesgos que hay. Un poco ya hemos tenido claro que esta tecnología tiene riesgos asociados en algunas cosas. Hemos visto respecto de los efectos electorales, pero al regreso de la siguiente pausa te quiero que ahondemos respecto de cómo esto puede llegar a afectar al mercado laboral, que es una cosa, me parece muy relevante, y que uno de los objetivos del programa también, viendo cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede reemplazar a los conductores de programas de radio, por ejemplo, una cosa que podría pasar. Sofía, no te rías, por favor. Son cosas que pueden pasar. Ya, déjame contarte algo muy importante a esta hora de la mañana. Fíjate que nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. A ver, Skynet, si te mandáis mejor el aviso que lo hice como lo hice yo. A ver si el cabrón hace. Déjame contarte otra cosa. Fíjate, atento. Si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital, aquí tienes uno de peso. Son primeros en rentabilidad en todos los fondos de los últimos 3 años, lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros. Confía en los mejores. Cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral, que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Vamos a marcar una pausa y ya regresamos aquí en Aire Cultura. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia.
También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Pedro Pizarro dice: la inteligencia artificial no necesita que le digan cuántos minutos falta para ir a las menciones y todo eso. No, está bien. Fíjate nomás. Ve que en cualquier minuto va a aparecer un software donde la inteligencia artificial va a ver todos los casos de derecho civil, derecho tributario, cualquier cosa, te va a hacer las demandas sola. Eso existe. Y el abogado va a pasar a tercer plano. Eso existe, Ujero. No Lo sé. que es más difícil es volver a Mauricio después, que te reemplazan el criterio, pero lo otro, así como almacenar conocimiento, ya existe. Ya. Puede llegar a pasar. Estamos con Mauricio Pancorbo, es el fundador de Backspace, además integró la mesa legislativa sobre inteligencia artificial en el Senado. Hemos estado hablando de esta tecnología increíble que llega, que puede ser un buen apoyo, pero que perfectamente bien le puede quitar la pega al abogado, o porque no puede sustituir al conductor de un programa. Forma parte de los riesgos, ¿no? Forma parte de los riesgos, pero a ver, yo partiría A la productora dice que no, ¿ah? No, a la productora no la reemplazan. No, entonces mira, es más fácil todavía porque es cosa de que le entreguen los datos a todos los teléfonos que hay y que mande mensajes de texto. ¿Sí? Señor diputado, ¿puede venir al programa? Ya. Eso Va a quedar como spam, pero eso se puede legislar, ¿cierto? Cierto. Sí. Sí, pero a ver, yo partiría de la base que todo, siempre la tecnología es neutra. El tema cambia por el uso que tú le quieras dar. O sea, tú la energía nuclear le puedes dar un uso muy bueno, muy malo, la dinamita lo mismo, y así, si uno va viendo los avances en la historia, depende del uso que tú le des. En materia laboral hemos escuchado cuántas veces nos van a reemplazar a todos, y la tecnología y los robots y cosas van a hacer la pega que hace el resto, y nosotros vamos a estar de sobra, no vamos a tener nada que hacer. ¿Vamos a llegar a eso? Vamos a llegar a eso en ciertas funciones, y yo no creo que sea para todos. Al final, lo que sí o sí es un hecho es que, estando la inteligencia artificial y tengas un humano que la sepa usar y tengas un humano que no la sepa usar, el que te va a reemplazar es un humano que la sepa usar, ¿ya? Más que ella por sí sola. Ahora, estos cambios, lo conversábamos antes, estos cambios han estado siempre. O sea, cuando llegó el tractor, los granjeros reclamaron. Cuando llegó Uber, los taxistas reclamaron. Ahora, No, claro, cuando llegó la televisión, la gente de la radio reclamó. Sí, po. Entonces, yo te contaba otro caso. En la década de los 80, Los clubes de video que uno veía y arrendaba las películas. Y bueno, después bueno, Netflix. cuando en la década de los 80, cuando llegaron los cajeros automáticos, hubo mucha inquietud en los funcionarios bancarios porque todos pensaban que se iban a quedar sin trabajo con eso. O sea, ¿de qué voy a trabajar si estoy detrás de una ventanilla? Resulta que vienen a depositar plata, resulta que yo estoy pagando los cheques. Entonces, si hay cajero automático, me van a reemplazar. En los supermercados está pasando lo mismo. Y lo que terminó la por- cantidad de cajas, así como el No, y lo que terminó por pasar fue no solamente la masificación de los cajeros automáticos, sino que fue una ampliación gigantesca de gente que utilizaba instrumentos bancarios y hubo finalmente más trabajo. A la larga hubo más trabajo. Entonces, no Sí. siempre la tecnología tiene esa visión Sí, como negativa. Pero el riesgo que tú tienes ahí es que la adaptación, el capacitar a una persona para que pueda hacer una cosa distinta, de repente puede ser más lento que lo que el avance tecnológico te puede Justamente. ir reemplazando los puestos. Y ese es el gran desafío y el riesgo que tienes hoy día. sí, a lo que vemos hoy Sí. día es que al final todas las tareas que son
súper mecanizables, súper repetitivas, de ese estilo, las van a reemplazar. Ahora, ¿qué persona está en un 100% de su trabajo en eso? Bueno, sí, ellos están en riesgo. Pero quienes tienen un mix, ¿cierto? En el fondo, la parte del criterio que conversamos antes, eso se va a mantener y al final probablemente tu jornada laboral se pueda reducir eventualmente y vamos a tener como este equilibrio que todos dicen de vida-trabajo mucho más normal, pero en el sentido del criterio todavía es irreemplazable y esperamos que no sea reemplazable O sea, tampoco. que ese es el punto, en el fondo, que las automatizaciones te da respecto de determinadas funciones Exacto. y ahí donde decías tú, la escala siguiente es la inteligencia ya, la superhumana, Skynet, por Sí. el fondo que se maneje sola, que Todo haga ahí. sola. La idea es no llegar a eso, en el fondo que sea la inteligencia artificial un complemento para facilitarle la vida al humano. Justamente, siempre, o hay una corriente tecnológica, lo vamos a decir así, que se llama de Human Plus AI. En el fondo, eres tú con la inteligencia artificial, algunos te quieren taladrar el cerebro, otros dicen que va a ser inalámbrico, pero al final que aproveches todas sus ventajas, pero siendo humano el ente principal, porque si llegamos al otro punto, esa tecnología se va a querer deshacer de los humanos, somos un riesgo para esa tecnología. Bueno, puedo hacer una pregunta. Tú tuviste la posibilidad en el Senado de interactuar precisamente con los parlamentarios respecto a este tema. Y yo creo que es súper bueno saberlo. Los parlamentarios estaban más o menos al tanto de qué significaba esto. Te plantearon riesgos eventuales que podía tener la tecnología en, por ejemplo, materias de corte laboral. ¿Qué tipo de inquietudes te planteaban, por ejemplo? En general, no fue tanto en ese sentido la conversación, sino que lo separamos por los puntos que se habían identificado. Hay un punto de sesgo, hay un punto de innovación y futuro, hay un punto de la educación, por ejemplo, y eso hace como la discusión general. Entonces yo estaba en una submesa que era la de sesgos en particular. Entendiendo el sesgo simplemente como qué pasa con los algoritmos de inteligencia artificial que vienen con este sesgo humano. La inteligencia artificial aprende de la data histórica. Entonces, todos los errores que hemos cometido simplemente los va a replicar. ¿Y qué hacemos para que no vayan con ese sesgo precisamente discriminatorio? Entonces, ahí es donde estuve yo. Y los casos de uso ahí son súper simples. Ahora, en general, yo te diría que más que preocuparse del futuro, como el tema de pensiones, como el tema de trabajo, como el tema de educación, es simplemente cómo hacemos que esto no sea algo negativo para nuestra sociedad. Como que ese fue el paraguas inicial. Al día de hoy, la discusión, bueno, justo ayer se retomó. Hay que ver qué tónica se le va a dar, pero al principio era cómo cambiamos la primera propuesta para llegar a algo que embarque a todos en un sentido común. Sí, mencionaste el tema de la educación, pero el tema de la educación yo creo que también va muy vinculado con el tema generacional. O sea, probablemente una persona de 15, 20, 25 años, etcétera, le puede resultar más fácil, porque ha vivido mucho más incorporado con esto. Pero son un señor 50 para arriba, 60 No sé, para arriba, no sé. 70 Yo para creo arriba. yo creo que la adaptación es más para la gente que hoy día tiene sobre 70 años. Pero te sentiste atacado. No. Es que, o sea, tú y yo formamos parte de la última generación que pasó de lo análogo a lo digital. Sí. Nosotros fuimos capaces de adaptarnos al Sí, cambio. pero hay una generación que está antes que nosotros, que partió con los televisores en blanco y negro. con Esa es la todo generación esto, que está claro. más complicada. Y los abuelos nuestros, sí. los que vayan quedando todavía algunos, tenían un teléfono que tenían que pedir que le comunicaran Exacto. y entonces... Aló, operadora. Exactamente, entonces ahí creo que es mucho más difícil. Sí, a ver, hay un tema que creo que fue en Singapur, si no me equivoco, que un parlamentario ya dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos que educar a toda nuestra población en el sentido de inteligencia artificial y cómo utilizarla. Va en esa línea, pero acá, para ser claro, lo de la educación se refería un poquito más al sistema educativo, y lo voy a llamar de esa manera. Y el tema es que no se está tomando ninguna medida al respecto de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes otros países que ya están enseñando inteligencia artificial en los colegios, enseñanza media, enseñanza básica, y acá no se está haciendo nada. Y eso sí va a generar una brecha muy, muy grande de los colegios o las personas que por su cuenta decidan tomar y adaptar esa malla, lo vamos a decir así, la que no. El otro día conversaba con una amiga y me decía, no, estoy ahorrando plata para la universidad de mi hijo. Decía, no hay ninguna opción que tus hijos vayan a la universidad como tú la concibes en tu cabeza, como la que fuiste tú. Son hijos chicos, estamos hablando de 20 años más. Las universidades como tal ya no van a estar. O sea, con los avances hoy día de Neuralink, que es el implante que te ponen en la cabeza, que no sé si vieron, que es la persona que estaba parapléjica y al final ya puede interactuar con la pantalla y la persona decía, pero lo estamos viendo con los ojos. No. Y la persona empezaba a mirar para allá y movía el computador acá porque le estaba pensando. Eso en 18 años más va a ser una tecnología súper avanzada. Entonces, pensar que vamos a ir a un sistema educativo de memorizar y todo, de historia, no va a ir por ahí. Va a ir al criterio, va a ir a la lógica, a la matemática, no en el punto del cálculo, sino en el raciocinio que vamos a tener. Pero fíjate, perdona, es que es un tema bien relevante porque mientras, como sabiamente dices tú, hay muchos países que ya están viendo ese tema. Acá el debate es si los niños tienen que ir con celular al colegio. Y hay una cosa, insisto, que puede ser debatible, ¿no? Respecto de la edad, el tema, desde qué edad es conveniente que los niños tengan acceso a las pantallas, desde qué edad es conveniente que los niños tengan acceso a las redes sociales. Yo sé que hay todo un tema de debate, pero sí hay contradictores muy fuertes
que dicen que finalmente lo que hacen los celulares es distraer, que sigue fomentando la pérdida de autoridad por parte del profesor. Y fíjate que, voy a contar una anécdota, por ejemplo, mi hijo, cuando tiene acceso a esto, mi hijo tiene 8 años, cuando tiene acceso a esto, mira, mi hijo ve, por ejemplo, los Crunchables. Entonces, aprende países, aprende cómo se llaman los aeropuertos, ve YouTube respecto de viajes. Entonces, está viendo cosas. Entonces, si yo le pregunto de geografía, él sabe todo. Probablemente sabe incluso más que yo. Entonces, esto yo me acuerdo que lo debatimos en consejos de curso. Disculpe que me hayan esto, seguramente usted la pasó también. En consejos de curso de apoderado y todas esas cosas. Y todos demonizaban la tecnología. Y le decía, pero espérate, yo entiendo que la tecnología tiene obviamente riesgos, tiene cosas que son negativas. Pero el tema, y la razón por la que estamos preocupados, es porque resulta que le estamos pasando el teléfono al niño sin tener ningún control respecto de los contenidos que está viendo el niño. O sea, el problema no es del niño, el problema es mío. Soy yo el que tengo que estar supervisando qué es lo que está viendo. Entonces, por eso que el tema de la tecnología es re interesante, sobre todo en temas educativos, porque si nos estamos peleando recién en esto, o sea, cómo le damos utilidad a YouTube en el teléfono, aquí estamos hablando de 5 o 10 escalones por sobre ese debate que seguramente en 10 años más, cómo están discutiendo eso. Lo que pasa es que el punto de los celulares, como dices tú, es bien... ha generado bastante polémica, y ahí volvemos a lo que hablábamos antes, es la tecnología per se versus el caso de uso. La tecnología que tiene el dispositivo, el celular en este caso, es espectacular. A un nivel educativo lo vamos a usar en muchos casos. El tema es el caso de uso de las redes sociales que generan ansiedad. El caso es que estoy prestando atención en clase y me viro el celular porque me llegó un mensaje. Entonces, no es el celular lo malo, no es la pantalla lo malo. Claro, es el caso de uso que le da. Y hay algo súper interesante ahí. Por ejemplo, con el caso de uso de inteligencia artificial, que al principio los colegios y las empresas dijeron, ¿sabéis qué? Bloqueado, nadie lo puede usar. Y después pasa de que en el futuro se va a seguir utilizando. Entonces, los profesores más inteligentes, los cuales tienen cierta libertad, al menos por lo que escuché que hicieron en otros países, ¿sabes qué? Perfecto, ¿quieres hacer un ensayo con ChatGPT? Hazlo, no tengo ningún problema. Pero lo que vamos a hacer, la tarea o la asignatura ya no es que escribas el ensayo, es que mañana vengas y lo defiendas y lo vamos a debatir. Entonces, perfecto, ¿para qué me voy a gastar 3 horas escribiendo un ensayo si le puedo decir cuáles son mis puntos clave y empiezo a pensar sobre ellos, empiezo a digerirlo y llego a debatirlos en el curso? El aprendizaje va a ser mucho mayor que simplemente pasarme o quemarme las pestañas la noche anterior escribiendo el ensayo y entregarlo y sacarme la nota que me corresponde. Sí, pues eso es complicado. De repente uno cuando le toca corregir pruebas de cosas, uno tiene súper claro que algunas cosas salieron de ahí. Pero uno dice, pero por otro lado también tuvo la habilidad de saber dónde encontrar la respuesta, que preguntar para efectos de llegar con una respuesta, que eso es lo que va a trabajar el día de mañana. Y quiero volver al tema del trabajo, porque también el otro tema es que, claro, está el riesgo, mira, se van a eliminar o algunos puestos de trabajo pueden tener, pero eso va generando oportunidades nuevas. Son oportunidades nuevas. Si una persona, la persona va a tener más tiempo libre, necesitan personas que los ayuden a cómo ocupan ese tiempo libre, personas que los ayuden a ver cómo hacen deporte, cómo hacen algún tipo de pasatiempo, hobby. Entonces al final del día uno va reinventándose con algunas funciones. Y ahí también el desafío es ir frenando un poco estos cambios tecnológicos para que las personas tengan la capacidad de adaptarse, por un lado, y dos, captar dónde se van generando esas nuevas oportunidades con las personas con mayor tiempo, con las personas con una mayor acceso a la tecnología. También hay que mantener los equipos, mantener las cosas. Entonces también hay carreras que van a tener una demanda, me imagino que de robótica o mantención, va a ser mucho más fuerte porque va a estar mucho más presente. 100%. Ahora, ¿se puede frenar el avance o la aplicación de los avances para que las personas se logren adaptar? Se puede, no sé si sea el camino correcto, no sé si se acuerdan, creo que fue en marzo del 2023 que hubo una carta que le firmó Elon Musk, Jeffrey de Google, etcétera, como que, ¿sabes qué? Detengan un poco los avances porque está avanzando más rápido de lo que podemos seguir, y al final todos siguieron su cuenta. O sea, las empresas van a seguir con un fin que al final es ver cómo puedo sacar provecho de esto. Entonces yo creo que no, más en ese sentido tiene que haber discusión de preparémonos nosotros simplemente para el futuro. Hay que adaptarse sin duda. Pero si es que, acá es la mezcla desde futurismo y lo que en realidad podría pasar, pero hay que mezclarlo, lamentablemente es así. Entonces muchos hablan de que cuando la inteligencia artificial llega a cierto punto, sea el año 2035 o 2040... Aquí a la vuelta de la esquina. Al lado. Hay un punto que se llama la singularidad, lo podemos hablar después, pero cuando ocurra esta singularidad tecnológica, muchos ya están hablando de un ingreso básico universal.
Y es decir, que personas que probablemente no van a tener trabajo, igual tengan un ingreso básico universal, que al final la inteligencia artificial genera, porque el tema de capitalismo va a seguir avanzando en el fondo, y las empresas van a seguir generando plata, se va a seguir moviendo eso, pero para quienes no tengan acceso a eso, por la ocasión que tuvieron, sea cual sea el contexto, tengan este ingreso que les permita mantenerse sin tener un trabajo. Y eso también tiene un impacto importante a nivel de pensiones, porque si tú vas a tener más personas que no van a estar con acceso al trabajo, tampoco van a tener una capacidad de ahorro, y otros van a tener lagunas mayores. Entonces este ingreso universal, estoy pensando en lo súper importante, que como se financia y cosas, es como una especie como de PGU de por vida, así como que te va persiguiendo. Es un súper buen debate. Le propongo que lo andemos al regreso del siguiente paso, porque aquí ya estamos hablando de los pensionados ya para el 2100. O sea, ya es una cosa ya larga. Qué bueno que no voy a estar para ese entonces, o no sé. ¿Estás seguro? A lo mejor la tecnología encuentra otra cosa. Mira, fíjate que cuando me pusieron los stent cardiovasculares, yo lo conversé con el doctor muchas veces, uno se impresiona por estas tecnologías que son impresionantes. De hecho, perdón que me pase, Sofía, un segundo. Estaba la posibilidad que me hicieran una intervención, un bypass. Entonces, mi papá se hizo un bypass coronariano, porque a mi papá le abrieron el esternón, fue una cosa brutal. Y dice, no, hoy día es una rayita chiquitita, pum, 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 te hacen la cuestión, se acabó. 2 semanas para afuera, ya anda a trabajar. Así avanza la tecnología. Entonces yo le pregunté por esto y me dice, ¿sabes qué? Con la tecnología de las células madre, me dijo el doctor, es altamente probable que en 20 o 30 años más desaparezcan las enfermedades cardiovasculares. Así de impresionante es la tecnología y así puede, quién sabe, a lo mejor capaz que llega el 2100 y usted será el responsable de mis pensiones. Pero te dejo la pregunta, Tiro. ¿Y para uno tendrá sentido estar eternamente dando vueltas? No tengo idea. Esa es una pregunta filosófica. Ya. La responderemos en comerciales, porque antes les voy a contar 3 cosas muy relevantes. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y atento, si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital, aquí tienes uno de peso. Son primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 3 años, lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros. Confía en los mejores y cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. En la pausa y estamos aquí de vuelta en Simple, la pizarra en agricultura. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más.
Los héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en agricultura. Hemos estado conversando con Mauricio Pancorbo respecto de cómo viene esta tecnología, cómo va a cambiar el mundo laboral. Y hay una reflexión que quería compartir con ustedes que tiene que ver un poco con lo que habíamos conversado en el bloque final, que tiene que ver con cómo la tecnología probablemente va a contribuir a que la vida humana se extienda. Entonces, claro, eso va a generar un debate respecto de en qué momento hay que jubilarse, hasta qué edad hay que trabajar. O sea, si hoy día tenemos un debate sobre, no sé, pues, un promedio de 80, jubilarse a los 65, no sabemos si a lo mejor puede ser un poquito después. No sé, pues si llegamos a vivir 100, 115, 120, ese debate también va a ser un problema. Y otra cosa que estaba pensando y se la quería contar a Mauricio, no sé si ustedes vieron Indiana Jones y Ideal del Destino, que en la última Indiana Jones, que los primeros 30, 40 minutos de la película es Harrison Ford con 30 años. O sea, el Harrison Ford que hoy día tiene 80 años, resulta que es el mismo Harrison Ford que vimos en Indiana Jones 1. Entonces es una cuestión increíble y eso te induce a pensar, bueno, me imagino que los actores o gente que trabaja a lo mejor con su imagen tendrá que tener contratos de derechos respecto al uso de su imagen, que puedan usarlo incluso después de muerto. Entonces, la verdad que se abre un mundo sorprendente y que obviamente necesita en algún momento ser legislado porque va a afectar el mundo del trabajo, Mauricio. Totalmente, mira, te cuento un poquito. O sea, incluso cuando uno proyecta esto cantidad de años en la Tierra, ¿cierto? Elon Musk dice no nos va a dar abasto, nos tenemos que ir a Marte. Y por eso hay una tendencia de futurismo que tiene que ir hacia allá. Ahora, de todas formas, el tema de los deepfakes, que al final es lo que se están utilizando en el caso de Indiana Jones, tiene un uso bueno y un uso malo. Y te voy a dar el ejemplo. El uso bueno es que ya salió una, vamos a llamarlo una plataforma, un software chileno, en el cual te graban y hoy día dejas tu legado en tu físico 100% real, ¿cierto? Y aprende a cómo tú hablas con tu voz, etcétera, cosa que alguien en 200 años más, que sea un descendiente tuyo, te pueda ver, te pueda escuchar y sepa un poquito cómo pensabas, o capta tu línea de pensamiento, entonces si le pregunta algo, respondería como tú lo vas a llamar así. O sea, por ejemplo, podría contribuir para el tema de los duelos. Por ejemplo. Ahora, hay un debate en eso. Puede dejar un testamento así virtual. Claro. ¿Viste? Y justificando por qué. El tema del duelo, claro, de repente igual no te deja cortar el duelo porque la persona tal vez nunca va a superar el punto. Claro. Pero ese sería el caso de uso positivo, lo llamo lo más emocional. El problema es cuando usan tu imagen. Hay un capítulo en Black Mirror que trata de precisamente esto. Pero al final es claro, te roban tu imagen, o en este caso tú dejas tu imagen y suplantan tu identidad y en el fondo dicen cosas que no hacen. Si lo llamas al tema político, con el tema de la voz, pueden mandar audios haciendo pasar que eran tú, siendo campaña sucia, o lo mismo desde el punto de vista de que te imitan en un video siendo que no eres. Entonces, Sofía dice que la última temporada de Black Mirror, una asidua televidente de la serie. O sea, de hecho, claro, eso puede eventualmente afectar elecciones y una serie de cosas que no dejan de ser un eventual problema. Ya yo quiero ir también, sobre todo porque tenemos muchas personas que nos están escuchando hasta ahora y veíamos el uso de la tecnología. ¿Cómo evitamos riesgos? ¿Cómo evitamos fraudes? Que de repente uno puede, porque ya hemos escuchado casos de que suplantan la voz y la persona cree que lo está llamando el dueño de casa o está el marido o el hijo, quien sea, y le dice, oye, transfiéreme, no sé qué cosa. ¿Cómo evitamos fraudes con estas noticias? Que hoy en día una noticia puede pasar de un lugar a otro súper rápido y puede ser que la persona nunca haya dicho eso, pero le armaron. ¿Qué se hace? ¿Cómo se previene esto? a ver, tecnológicamente no hay una forma de hacerlo y acá lo voy a separar en dos partes. Lo primero es que el primer llamado sería a las empresas de tecnología. Meta, que es el que tiene Facebook, WhatsApp, Instagram, lo tomó, pero todavía a un nivel bajito. Pero ellos, cuando tú subes un nuevo contenido de Instagram, te pregunta, ¿es generado con inteligencia artificial, sí o no? Y si tú le pones que sí, pone arriba, en el fondo, pensando en que uno está declarando que está hecho con inteligencia artificial, porque si no vas contra sus políticas de uso. Pero en estricto rigor, en las malas prácticas, no hay ninguna forma de tenerlo y ahí simplemente es un llamado a la educación, así como cuando era el cuento del tío. Acá es lo mismo, pero mucho más elaborado. Y la misma siempre va a ser cuestionarte la veracidad de lo que estás viendo, la veracidad de lo que estás escuchando, o simplemente después decir, ¿sabes qué? Tengo una contraseña con mi familia o algo que el resto no sepa. Pero va por ahí, es un tema de educación, en no creer en lo que está. Y hay una historia muy buena, porque cuando salió un video de Trump felicitando a Milei por haber salido electo presidente, cuenta alguien la historia de que su hija le dijo, oye, ese video es falso, ¿cómo va a ser verdad? Y eso ya te setea la expectativa, que de repente las personas de 15 años hacia abajo ya vienen con esta duda nativa de todo lo que están viendo en internet o no. Pero las personas tal vez que están en sus 35 hacia arriba, tal vez no se lo cuestionan tanto. Entonces el llamado es a cuestionar lo que estoy viendo
para poder discernir al Ahora, final. esto puede terminar en una, Fatal. en una locura, o sea, en el fondo, de verdad hay un tema. Por ejemplo, fíjate que tú lo mencionabas recién, una de las cosas que está pasando mucho y que mucha gente lo asume como un riesgo es que con la crisis de seguridad que estamos viviendo y cómo ha proliferado el crimen organizado, cómo han aparecido delitos que, no sé, hace 15 años en Chile no existían, hay gente que te llama para chantajearte cuando te dicen, mira, te tengo secuestrado a alguien, te cuento, y utilizan voces generadas por inteligencia artificial. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo en mi caso, cuando me llaman por teléfono de un teléfono que yo no conozco, no respondo. Yo ya definitivamente no respondo a teléfonos que no conozco. Y me pasa lo mismo cuando de repente cuando te llegan mensajes de WhatsApp, no sé, cualquier cosa, y te mandan un audio, yo no reproduzco nada. O sea, uno va a tener que empezar a tomar ciertas medidas para un poco evitar eso. O sea, en el fondo que ocurra esto, que puedan suplantar tu identidad para, no sé, para cualquier cosa, para pedir un crédito, Sí, quizás no, para cualquier de cosa. repente ocurren ocurren al día a día, o que puede pasar a que no está viendo hasta ahora, te llaman por teléfono y no se escucha nada. Entonces hay que mejor no hablar, porque te pueden estar captando la voz, pero ahora la voz te la pueden sacar de cualquier Sí, parte. la voz te la pueden sacar, sobre todo en redes sociales, al final uno llega y sube mil cosas. A ver, Las cosas que creo ven en este programa y te la Tal cual. comentan. Sí, Claro. bueno, es que uno más te pasa a ti igual. Sí, pero, la misma o sea, historia, claro. sin ir más lejos es eso, pero no, yo creo que las precauciones son las más básicas, siempre volver a lo análogo y tengamos una contraseña, tengamos esto. Las empresas de tecnología, como te digo, han tenido un compromiso. OpenAI, que son los que están detrás de ChatGPT, sacaron y tienen un imitador de voz muy muy bueno. Ellos mostraron unos videos que está muy bueno, pero decidieron no sacarlo porque saben que el riesgo es demasiado alto. Entonces están viendo cómo mitigarlo para poder darlo acceso a la sociedad. La tecnología no es compleja, pero tiene una connotación muy negativa en este caso, el tema de la voz. ¿Y el mal uso va a tener algún tipo de sanción? ¿Tiene cárcel? ¿Tiene multa? O sea, ¿cómo inhibes que la persona no lo haga? Lo que pasa es que, si me voy a ese lado de la ley está bien pensada en las empresas en realidad. Está pensada en ¿cómo decirlo?, en modificación masiva de la sociedad. No sé el caso de uso persona a persona, una persona malintencionada. Uno habla de multas más que de Ya. penas de cárcel. Pero hay que ver en qué queda. Probablemente la componente personal también tenga que ser algo súper importante. Claro, porque también tienes un desafío de quien fiscaliza esto, de quien lo Justamente. revisa, o sea, porque tienes que tener a alguien que te pueda decir, ¿sabe qué? Esto es riesgoso, esto no es riesgoso, y tiene que tener ciertos criterios claros, porque capaz que lo que sea riesgoso para uno, el otro diga, pues no hay ningún riesgo ahí, entonces alguien también que te vaya definiendo ese criterio. Y ese es el punto Sí. más importante de lo que tiene la propuesta de ley actualmente en Chile. Porque la propuesta europea, o la ley europea en realidad, fiscaliza antes de que salga a público. La propuesta chilena es ex post. Entonces, ¿y a quién se le quiere atribuir esta responsabilidad? A la Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces, ¿por qué eso es bueno? Porque no te inhibe la innovación. Nosotros tendríamos un cuello de botella ridículo si es que eventualmente quieren que todos salgan antes. Pero la gracia es que después alguien puede decir, oye, fiscaliza esta empresa está con malas prácticas. ¿Y quién compone ese consejo? Porque es una designación técnica, es política, es... Parece, por lo ¿Ya? que le alcancé a leer, que es mitad y mitad. O sea, ¿Ya? está documentado. La Agencia de Protección de Datos Personales actualmente va a ir de la mano de la Ley de Protección de Datos Personales, son quienes se van a fiscalizar de eso, y habían efectivamente cargos políticos, cargos de personas del mundo político, privados y del área de educación, si no me equivoco. Claro, porque... Era un comité como de Porque 15 eso, personas. hay algunos que están como medio obsesionados con tratar de censurar lo que la gente opina. Si ese tema es político, la capacidad que tú tienes de inhibir o no inhibir lo que se puede hacer con inteligencia artificial es altísima. Entonces ahí Totalmente. es súper importante como quede constituido Totalmente. ya. Y por otro lado también te cambia lo que es forma de comunicarse. O sea, probablemente el día de mañana también todo lo que es la forma de comunicarse te cambia. Cambia quienes conducen y tú puedes llegar a un tipo a una forma como mucho más objetiva y evitar subjetividades dentro de pero eso también te permite manipular mucho más a la opinión pública con lo que tú quieras llegar a decir. Es que en teoría... Ese tema del control, y sobre todo multinacionales o empresas que pueden estar ubicadas en cualquier parte, ¿se te va a escapar en algún momento? En teoría no debería. En teoría no debería. Puede ser, hay que ver un poco en qué queda, pero en teoría no debería. Ahora lo que yo creo que va a pasar es que ya existen muchos programas de televisión actualmente que son 100% generados por inteligencia artificial, los pueden transmitir en simultáneo en 20 idiomas y tú ves cómo la voz se adapta al idioma que está hablando y es imposible discernir si es verdadero o falso. Eso va a seguir. ¿Qué es lo que va a pasar, creo yo? Es un poco, y lo voy a llevar algo tal vez más romántico, por así decirlo, pero ha devuelto mucho el tema de la manualidad, el tema de que, oye, este pan es artesanal, de masa madre, hecho por el panadero que está allá.
el tema humano se va a volver a apreciar mucho más. Muchos hablan de que vamos a entrar como a una nueva era del renacimiento, por así decirlo, nuevamente del pensamiento, del arte, de cosas que, si bien la inteligencia artificial puede generar, no vienen inherentemente humanas y va a perder un poquito como esa gracia. Pero hay que verlo. Al final, muchos grandes grupos de medios, lo vamos a llamar así, sí están viendo todos los puntos en los cuales pueden implementar inteligencia artificial, desde programas 100% dirigidos a una persona según lo que a él le gusta. El mismo Spotify sacó un par de aplicaciones de ese estilo, sino después eventualmente que sean estas transmisiones en vivo en distintos idiomas para tener un alcance mucho más global. Eso ya está. El tema es cómo la gente lo va a tomar. Y con esto termino. Hubo algo, acá hay dos miradas, pero Amazon tenía estos lugares que eran Amazon Go en Estados Unidos, que era una tienda en que tú entrabas, no había un cajero, no había nada, sacabas el producto que querías y te ibas y te llegaba una cuenta de lo que sacaste. Y decidieron cerrar mayoritariamente eso hace un par de meses. Y hay dos motivos. Uno, dicen que igual tenía un componente humano por atrás bien grande validando de que efectivamente lo que el algoritmo detectó sea cierto. Pero el argumento de Amazon, que yo creo que también es cierto, es que dice que la gente dejó de ir porque igual quiere una interacción humana. Quiere validar de que si es que el precio tiene un descuento, que si es que, oye, me lo cobraron mal, ¿con quién hablo? Son tiendas autónomas, ¿cierto? Entonces ese componente humano yo creo que no se va a perder y por lo mismo esta corriente filosófica del Human Plus AI. Mira, qué interesante. Fíjate que todo esto es una gran revolución que ya está aquí y seguramente va a avanzar con mucha velocidad como ha ocurrido siempre. Y me tomo un poco de lo que habíamos hablado en el bloque anterior que mencionaron ustedes respecto al tema educativo. Yo no voy a olvidar una summit que se hizo de la Asociación Chilena de Seguridad precisamente hace unos 5 años atrás, acá en Providencia. Estaba Fernando Arab era su secretario del Trabajo en su momento. Y Fernando hizo una exposición muy interesante respecto a esto y comentó algo que nunca se me olvidó, que el 67-68% de los niños que estaban ingresando al sistema escolar el año 2014, 2015, por ahí, el 67% iba a estudiar una carrera que todavía no existía. Imagínate lo que significa eso. Uno dice, bueno, tú que no, abogado, ingeniero, loco, en 20 años más van a haber una infinidad de cosas, de tareas laborales que hoy día ni siquiera somos capaces de soñar y de mencionar. Entonces, esto va a requerir un nivel de flexibilidad y de adaptación muy grande, súper grande. Y claro, probablemente las generaciones más jóvenes son nativos respecto de eso. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de problemas laborales para gente que tiene hoy día sobre 45 años para arriba, ojo que esto puede empezar a bajar también. Sí, o sea, claro. esto también puede tener un rebote muy fuerte. Eso va a tener tanto a nivel de universidad y te va a forzar mucho más el cambio de lo que es la licencia hoy día, lo que es el tema de la capacitación, hacerla mucho más asequible y mucho más masiva, porque vas a necesitar ahora sí una capacitación para reinvertirte cada cierto tiempo, porque la tecnología te va dejando obsoleto. Entonces, y eso está porque tienes que partir teniendo las instituciones que te permitan hacer eso. Tienes que partir teniendo las personas que te instruyan y te enseñan este tema, salvo que creas que como que te van a insertar un chip así como y con eso así como en Matrix era esa cuestión de que espérate un poco, ahora ya sé volar el helicóptero, una cosa así parecida, pero como eso todavía no existe, necesitas a alguien que te enseñe y que te vaya adaptando a este tema. ¿Está la capacidad hoy día para enseñar esto? Yo creo que localmente no está la capacidad y tampoco está ni siquiera puesto sobre la mesa en este minuto si deberíamos estar en eso o no. Yo creo que ese es uno de los principales llamados que podemos hacer. El tema del chip está avanzando, o sea, eso eventualmente va a llegar, pero tenemos problemas mucho más básicos todavía. No tenemos conectividad en todos los países, en todo el territorio, por ejemplo. Sin conectividad este esquema no puede funcionar. Entonces todavía hay que avanzar ciertas cosas que son bien de infraestructura, lo diría yo. Cuando salió la política de inteligencia artificial, si no me equivoco, fue el 2022 o 2021, hablaba del tema de infraestructura, tenemos que seguir avanzando en esa línea, pero eventualmente el tema educativo, una vez que todo eso esté resuelto, yo creo que vamos a estar obligados a adaptarnos, Claro. pero Y eso que en Chile tú tienes una conectividad, si tú lo comparas con el Superbuena. resto de la región, súper alta, y tienes el 5G y todas estas cosas así de O sea, tienen 22 millones de teléfonos No, inteligentes. Y de en hecho el la país, pandemia ¿no? también te ayudó mucho a que las personas como de más edad se acerquen a la tecnología, tuvieron que acercarse a los videollamadas. O sea, eso como que buscando alguna cosa positiva, la pandemia como que permitió un Totalmente. mejor acceso. Pero igual el desafío es súper alto. hay un punto, y este es técnico, pero es bien entretenido, de que la inteligencia artificial, cuando salió ChatGPT, todos hablaron de una carrera que se iba a formar, que era el prompt engineer. En el fondo, que la persona fuera un ingeniero de armar bien estos prompts o textos que le dabas a la inteligencia artificial para que te dé mejores resultados. Y eso existe al día de hoy. El tema es qué tan larga es la visión de eso, muy mala.
Porque la inteligencia artificial, a lo que están apuntando cuando sea general, es que la interacción sea humano-humano, por así decirlo. Entonces, como dices tú, ya no va a haber una dificultad técnica de aprender a utilizarla. Yo simplemente voy a decir, oye, quiero que hagas esto, y lo va a hacer por sí solo sin tener que ser algo técnico de por medio. A eso estamos tratando de apuntar en el largo plazo. Qué impresionante. Déjame contarte algo muy importante. Atento, si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital, aquí tienes uno de peso. Son primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 3 años, lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros. Confía en los mejores y cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. La verdad es que ha sido súper interesante echarle una miradita al futuro, al presente, al futuro con Mauricio Pancorbo, fundador de Backspace, con quien hemos conversado respecto a la inteligencia artificial y cómo va a golpear el mercado del trabajo, el mercado de la educación, algo que uno, claro, podría planificarlo, pensarlo para 20 años más, pero esto ya está cambiando hoy día. Así que, Mauricio, gracias por ponernos un poquito al día. Seguramente ya mañana no estamos al día. Muchas gracias a ustedes por la conversación, estuvo súper buena. No, gracias por acompañarnos hoy día. Y tratamos de explicar estas cosas que de repente se puede escuchar como tan lejanas, así como simple, y llevarlo a la cotidianidad de cada uno de nosotros. Así que gracias por acompañarnos hoy día, Mauricio. Y a ustedes que tengan una bonita semana, nos estamos viendo en 7 días. Que les vaya muy bien, nos reencontramos. Somos nosotros, no somos inteligencia artificial. Que les vaya bien.